Hoy vamos a iniciar con el siguiente material. El siguiente material, hermanos, que lleva por título Aprende a predicar. Es un material sencillo para elaborar bosquejos y para exponerlo públicamente. De eso vamos a estar hablando en este siguiente material, hermanos. Hoy daremos inicio en la primera clase, porque también estará basado en 5 clases este material que se titula Aprende a predicar. 5 clases, 5 puntos, como ustedes ven aquí en pantalla. Estaremos hablando de la personalidad del predicador. Estaremos viendo las partes principales de un bosquejo, 3 tipos de sermones en este sencillo material, características de un buen sermón y recomendaciones finales o consejos que estaremos dando en la lección final o en la clase 5 de este siguiente material, el cual será de suma importancia que todos lo consideremos seriamente con el respeto y el cuidado que merece todo estudio que hacemos en la palabra de nuestro Dios y herramientas que nos sirven para nuestro trabajo. Hermanos, este sencillo material lo he podido recopilar, gracias a Dios primeramente, y también con la ayuda de muchos materiales y herramientas que su servidor ha tenido la oportunidad de leer, y he tratado únicamente de recopilar lo más que he podido y hacer un propio material para poder explicarlo también. Y también de manera específica, cada uno de ustedes pueda ser beneficiado de este siguiente material. Vamos a comenzar entonces, mis hermanos, con la clase 1, como hemos dicho ya anteriormente. Hoy vamos a hablar sobre la personalidad del predicador. Antes de ir a elaborar el bosquejo o estudiar todas las partes principales, y es más, antes de exponerlo, es necesario que empecemos con la personalidad del predicador. Vamos a empezar con la personalidad, sin antes mencionar qué es la predicación. ¿Qué es la predicación? Y en este manual práctico de homilética, hermanos, porque vamos a estar tocando esta área, esta materia o esta ciencia que nos va a ayudar aquí en este sencillo material, dice que la predicación es la comunicación en forma de discurso oral del mensaje divino depositado en la Sagrada Escritura, con el poder del Espíritu Santo y a través de una persona idónea, a fin de suplir las necesidades espirituales de un auditorio. Mis hermanos, como ustedes están viendo aquí en pantalla, primeramente es importante que consideremos qué es la predicación. Y como dice aquí el diccionario, o como dice este manual práctico más bien, es la comunicación en forma de discurso oral del mensaje divino depositado en la Sagrada Escritura. No es cualquier mensaje, hermanos, no es cualquier palabra, pero también dice aquí que esto es a través de una persona idónea, de una persona que tenga la competencia, que tenga la capacidad para hacerlo. Porque un mensaje puede ser tan bueno, pero si nosotros no lo sabemos expresar, hermanos, no tiene efecto. Es importante que nos preparemos, pues, para tener esta competencia que se requiere y se necesita para poder exponer un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Por eso estamos iniciando con la personalidad del predicador. Y vamos a ver en primer lugar, hermanos, hablando de la personalidad del predicador, vamos a ver en primer lugar que es necesario, es muy necesario que empecemos con la personalidad del que quiere predicar la palabra de Dios antes de ir a predicar. Y algo de los puntos que vamos a ver aquí
de lo que es necesario saber en cuanto a la personalidad del predicador es que no se apresure en ser maestro. A veces se comete el error, más cuando uno está comenzando, uno quisiera correr, uno quisiera adelantarse y ya estar en el púlpito predicando la palabra de Dios de manera pública o congregacional. Y uno siempre les dice a los hermanos, especialmente cuando son nuevos, no se apresure en ser maestro, no se apresure. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en Santiago 3:1, hermanos míos, no pretendan mucho de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Hermanos, no se apresuren, dice aquí la recomendación de que no hay que estar pretendiendo ser, como dice aquí, maestro. No procuren esto así de manera apresurada. ¿Por qué? Porque como bien este texto claramente dice, seremos juzgados con más severidad. Hermanos, en otras palabras, uno como predicador, si llega a torcer las escrituras o a equivocarse, no crean que Dios va a pasar por alto la ignorancia. Va a recibir mayor condenación. Va a recibir mayor condenación. Va a ser juzgado con más severidad, hermanos. Es ahí la seriedad y es ahí la importancia de no apresurarse porque, hermanos, a veces uno cuando está empezando emocionado con el deseo de compartir la palabra, el deseo es bueno, la intención es buena, pero hermanos, no es cualquier cosa, es la palabra de Dios. Y si nosotros no nos preparamos, bien podemos enseñar mal y aunque sea inocente o por ignorancia, hermanos, eso nos va a traer consecuencias severas. Nos va a traer consecuencias severas. Otra cosa importante es que la palabra de Dios dice, ten cuidado de tu conducta. También de la doctrina, pero no vamos a hablar aquí ahorita de la doctrina, sino de la conducta. Estamos hablando de la personalidad del predicador, hermanos. Primera de Timoteo 4:16, dice la palabra, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Hermanos, cuán importante es cuidar nuestra conducta. Dice la palabra, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Y miren lo que dice a continuación, persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. ¿Cuál sería el contraste de esto? Si no tenemos cuidado de nuestra conducta y de la enseñanza, ni nos vamos a salvar, hermanos, y ni vamos a poder salvar a otros. Recuerden que el propósito principal de predicar la palabra de Dios es para salvar, para ayudar a salvar a las personas. Pero en lugar de ser una bendición, hermanos, muchas veces podemos ser nosotros tropiezo a los que queremos salvar. Por eso no vamos a enfocar la enseñanza, sino vamos a enfocar la conducta, la personalidad del predicador, que es importante. Porque a veces uno se va a los extremos. Hay dos extremos. El extremo de aquellos que dicen que hay que cuidar la doctrina, la sana doctrina al máximo, y eso está muy bien. Pero el problema es cuando pensamos que es lo único que hay que cuidar y no cuidamos nuestra conducta, nuestra personalidad. Ese es un grave error, inclinarse a una cosa y dejar la otra. Por otro lado están los que cuidan mucho su conducta, pero no cuidan la doctrina. ¿Se da cuenta que hay dos extremos? Pero aquí no vamos a inclinarnos a ninguna de las dos, sino que vamos a tomar en cuenta las dos cosas, cuidar nuestra conducta y cuidar la enseñanza. Aunque en este punto no vamos a ampliar en la enseñanza, porque eso ya lo vimos en el material pasado, pero hoy vamos a tocar sobre la conducta, que es importante, hermanos, tener buena conducta.
No crea que es insignificante, sobre todo porque hay muchos oradores que dicen que el mensaje es efectivo cuando lo estamos transmitiendo, pero no solamente de manera verbal, porque de manera verbal solamente transmitimos el 30% y el 70% con el ejemplo. Entonces, hermanos, no es cualquier trabajo, no es cualquier responsabilidad. Se requiere, pues, que tengamos esto en mente. Primeramente, no se apresure en ser maestro. Vamos con calma, vamos estudiando, vamos preparándonos. Y en segundo lugar, cuidando nuestra conducta. No podemos enseñar y a la vez nosotros teniendo un mal comportamiento, teniendo una mala conducta. Entonces, tenemos que trabajar en ambas cosas. En segundo lugar, vamos a ver, mis hermanos, hablando de la personalidad del predicador, que hay un personaje muy conocido en las Escrituras, como muchos. Vamos a hablar en este momento de Esdras. Esdras es un gran ejemplo para todo el que quiera predicar la palabra de Dios, no solo en el tiempo antiguo, sino para todos los tiempos, porque recuerden que para eso ha quedado el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza de ejemplo. Y tomando este personaje, aunque no vamos a estudiar su biografía a detalles, sino vamos a meditar algunas cosas que se destacan en la vida de Esdras, especialmente en el papel que nos compete en esta materia o en este material. Vamos a la Biblia, Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, vamos a leer algunos versículos. Creo que muchos de ustedes recordarán estas escrituras. Miren lo que dice. Hermanos, Nehemías 8:1, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Dice el versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hermanos, verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Verso 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermanos, este es pues el propósito, el objetivo de la predicación de la palabra de nuestro Dios, que las personas después que regresen a casa, después de estar oyendo la palabra, puedan, hermanos, como dice el versículo 12, irse contentos, gozosos, alegres por haber entendido las palabras que se les ha enseñado, que regresen llenos, que regresen, hermanos, con esa satisfacción de haber recibido el alimento espiritual, principalmente porque se entendió. Y algo extraordinario en este ejemplo, hermanos, ustedes observen el versículo 3, dice que Esdras, quien estaba leyendo el libro de la ley ante todo el pueblo, dice la Biblia que comenzó desde el alba hasta el mediodía. Imagínense, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día. ¿Cuántas horas él
exponiendo la palabra de Dios y todo el pueblo, dice el 5, estaban atentos. Todo el pueblo estaban poniendo el sentido. Todo el pueblo se fueron alegres por haber entendido. Esto es extraordinario. Pero hermanos, esto no es algo que surge por casualidad. Esto es realmente el trabajo de un buen expositor de la palabra de Dios, que no aburre su predicación, hermanos, y que sobre todo se entiende el mensaje. No importó estar desde el alba hasta el mediodía. Hermanos, no se siente el tiempo cuando el mensaje es, hermanos, comprensible, es entendido por la audiencia. Pero hermanos, esto no es un trabajo fácil. Aunque todos tengamos el mismo bosquejo, no todos lo vamos a poder presentar de la misma manera. Sin embargo, si nos capacitamos y nos preparamos, vamos a poder, claro que sí. Y para eso estamos tomando aquí el ejemplo, no de cualquier personaje. Estamos tomando aquí a un expositor de la palabra de Dios que ha quedado registrado en las Escrituras y que lo vamos a tomar nosotros. Hoy vamos a imitar a Esdras, hermanos. Vamos a imitar todos a Esdras. Por eso estamos viendo y leyendo a las Escrituras de Esdras. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que ayudó a Esdras para que fuera tan efectivo? Porque cuando uno está leyendo la historia de cómo el pueblo está atento, oyendo y que todos se van gozosos y alegres por haber entendido, hermanos, uno se pregunta bueno, este es un buen trabajo de este expositor, pero ¿qué fue lo que le ayudó a este personaje para ser tan efectivo? Porque es lo que estamos buscando nosotros. Es lo que estamos, hermanos, aquí en estas clases de capacitaciones, buscando mejorar nuestro papel en la enseñanza. Entonces, vale la pena que todos pongamos nuestra atención, nuestra mirada en Esdras. ¿Qué fue lo que lo ayudó? Hay unas palabras claves en Esdras 7:10. Vamos al libro de Esdras 7:10. Dice la palabra de Dios: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, ¿sabe qué fue lo que le ayudó a Esdras para que fuera tan efectivo en la enseñanza? Aquí está la clave. Lea conmigo Esdras 7:10. Dice la Biblia que Esdras preparó su corazón. Es algo que tenemos que hacer. Pero ¿para qué vamos a preparar nuestro corazón? Número 1, para inquirir la ley. Número 1, para inquirir la ley de Jehová. Número 2, y para cumplirla. Y número 3, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Estos 3 puntos, hermanos, que refleja Esdras 7:10, fue lo que a él le ayudó en llegar a ser tan efectivo, hermanos. Es que detrás de un buen mensaje, hermanos, hay un arduo trabajo. Hay un arduo trabajo de la persona que está, hermanos, aquí presentándose como ejemplo, que es Esdras. Un buen trabajo, y aquí ustedes van a comprender. Con razón, dice el versículo 11 y 12, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, porque Esdras era un sacerdote y también era un escriba. Pero mire cómo la Biblia lo considera a Esdras, hermanos, en el verso 11. Dice: escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Era un hombre versado. Y esta palabra versado, hermanos, significa que es muy instruido
en una materia o tiene muchos conocimientos sobre ella. Entonces significa que este hombre tenía un amplio conocimiento, porque también hay otra palabra clave en el 12. Dice Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. También se le conoce a Esdras no solo como un hombre versado, también se le conoce como un hombre erudito. Y esta palabra erudito es alguien que, hermanos, ha alcanzado un amplio conocimiento, un profundo conocimiento, especialmente de lo que se ha propuesto saber o conocer. Con razón, hermanos, Esdras 7:10, y es lo que vamos a estar meditando aquí en este momento, que la Biblia dice que Esdras preparó su corazón ¿para qué? Para inquirir la ley de Jehová. Para inquirir. ¿Y saben qué significa esta palabra, inquirir? Porque en primer lugar, hermanos, en este punto que estamos considerando del ejemplo de Esdras, hermanos, en primer lugar tenemos que hacer eso, inquirir la ley de Jehová, la ley de Dios. Y esta palabra inquirir, según el diccionario, hermanos, el Diccionario General de la Lengua Española dice que inquirir es tratar de llegar al conocimiento de una cosa o examinar cuidadosamente una cosa. Eso fue lo que precisamente Esdras hizo, de llegar al conocimiento profundo, amplio, de aquello que se había propuesto, que era la ley de Dios, y lo examinaba cuidadosamente, hermanos, que en otras palabras es lo que conocemos como escudriñar las Escrituras. Y quiero que medite conmigo una vez más Esdras 7:10, porque según el orden que encontramos en Esdras 7:10, hermanos, lo que ustedes están viendo en pantalla, dice la Biblia que lo primero que hizo Esdras fue ¿qué? Inquirir. Es decir, escudriñar para llegar al conocimiento profundo o amplio de aquello que se proponía y que estudiaba cuidadosamente, examinaba cuidadosamente, hermanos. Eso fue lo primero que hizo Esdras. Adquirir el conocimiento que luego va a enseñar. No al revés. Porque ¿sabe qué es lo que se hace hoy en día? Muchos quieren predicar, pero ¿qué es lo que primero quieren hacer? Primero enseñar. Primero lo que quieren es enseñar. Después, si tienen tiempo, quieren estudiar, quieren investigar, quieren escudriñar. Después. Y por último dicen, y si me conviene lo cumplo, lo practico, y si no, no lo practico. No. Esdras dice, primero hay que inquirir conocimiento. Segundo, hay que cumplirla. Y tercero, hay que enseñarla. Usted no puede ir a enseñar lo que no conoce y lo que no cumple, lo que no vive. Eso está diciendo Esdras aquí. Por esa razón, mis hermanos, cuán importante es, primero, inquirir la ley de Jehová. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hermanos, cuando nosotros invitamos a hermanos, y es lamentable que no hayan muchos hermanos dispuestos en querer predicar la palabra de Dios, y los pocos que hay normalmente no se quieren capacitar, no quieren entrenarse, no quieren tomar el ejemplo de Esdras. Sin embargo, hermanos, cuando uno invita a una persona, a un hermano, a predicar la palabra, todos quisieran que lo que se tiene que hacer en primer lugar es ya como elaborar un bosquejo y ya ir al púlpito a predicarlo. Es lo primero que todos quisieran oír. Y hermanos, según el orden que estamos viendo de una persona que es considerado en la Biblia como un versado, un erudito, dice que lo primero es inquirir la ley. Primero es llegar al conocimiento de una cosa, no precisamente que tiene que conocer toda la Biblia, sino conocer, hermanos, el tema, dominar el tema que usted quiere enseñar, para que con limpia conciencia usted se pare en el púlpito o en cualquier área
más si son hermanas que van a enseñar a mujeres o niños, para que con limpia conciencia digan, así dice el Señor. Hermanos, sin temer que se pueden estar equivocando, porque para eso han adquirido ¿qué? Para eso se han asegurado en tener el conocimiento amplio, profundo de aquello que queremos enseñar. No vamos a dejar de aprender. Todo el tiempo estamos aprendiendo, pero aquello que queremos enseñar es porque es algo que ya conocemos, que ya estamos seguros, que ya investigamos, y como hemos dicho en algunos consejos, si no está seguro de lo que va a predicar, mejor siga estudiando y reforme otro tema que ya haya dado, que ya sabe, que ya está seguro, que así dice Dios, porque es mejor a que vaya luego a torcer las Escrituras para su propia perdición. Así que, mis hermanos, en primer lugar, en este ejemplo de Esdras, estamos viendo que hay que inquirir, hay que conocer primero, hay que investigar, hay que aprender en cómo vamos a interpretar las Escrituras. Y para eso ya estudiamos un material antes de esto, siguiendo y respetando el orden que tenemos aquí en el ejemplo de Esdras. Por esa razón, hermanos, estamos tomando este orden en este proyecto. En segundo lugar, dice Esdras que preparó su corazón no solo para conocer la voluntad de Dios, para tener un amplio y profundo conocimiento de alguna cosa, sino también, ahora viene el siguiente punto, dice la Biblia, para cumplirla. Bueno, ya conocí esto, ya avancé con el conocimiento profundo y amplio de este tema, ahora ¿qué debo hacer? Cumplirla, practicarla, vivirla. Hermanos, eso dice la palabra de Dios. Por eso 1 Timoteo 4:12, Pablo hablándole a un joven predicador, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mis hermanos, es verdad que no importa la edad. Hay quienes todavía no confían en los jóvenes. Hermanos, muchas veces, y quiero anticiparlo para mis hermanos que están en la plataforma o que estarán escuchando este mensaje, que son jóvenes y que tienen el deseo de predicar o ya están predicando, hay que saber que habrá desafíos, habrá retos. Hay muchos hermanos que van a ser tropiezo, que no confían. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Ninguno tenga en poco tu juventud. Pero hay algo importante. Sino sé ejemplo, porque hay que practicar, hay que cumplir lo que vamos aprendiendo, hermanos. Y dice la Biblia, hay que ser ejemplo de los creyentes. ¿En qué? ¿En qué vamos a ser ejemplo? Bueno, aquí hay una pequeña lista, sin embargo, es una buena lista porque dice en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Quién va a poder decir algo contra usted, aunque sea joven, si está dando un buen ejemplo? Muchas veces no confían porque el comportamiento actual de muchos de los jóvenes y aún de los grandes, hermanos, es que no son ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Por eso es que ha habido este tipo de desconfianza en muchos hermanos. Pero hermanos, estamos viendo aquí el punto importante, el segundo punto de este ejemplo de Esdras, que él para llegar a ser tan efectivo dice que primeramente inquirió la ley, escudriñó, examinó cuidadosamente y una vez que tenía el conocimiento de dicho tema, lo ponía en práctica, se proponía cumplirla, a llevarla a cabo, hermanos. Como dice Romanos 2:21, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Por esa razón, hermanos, nuestro mensaje no tiene efecto y por eso muchas veces no nos quieren oír. Y no solo para los predicadores, también para muchas hermanas que quieren ser maestras, es un buen deseo, un buen trabajo,
tanto maestras de mujeres o de niños, pero muchas veces no las quieren oír porque hermanas, hermanos, muchas veces sí son didácticas, son muy buenas para enseñar, pero no son buenas para cumplir lo que dicen. Dicen, pero no hacen. Entonces, con razón no es tan efectivo el mensaje. Por eso no hay efecto, por eso no impacta en la vida de las personas, de los hermanos. Porque, hermanos, es necesario, es importante que cuidemos nuestra personalidad. Así que estamos viendo en segundo lugar de este ejemplo de Esdras que hay que cumplir, hay que practicar, hay que vivir. Y ahora sí, ya adquiriste conocimiento de dicho tema, no necesariamente toda la Biblia, como dijimos. En segundo lugar, a cumplir lo que vamos avanzando, lo que vamos conociendo, lo que vamos aprendiendo, a cumplirla, a vivirla, a practicarla. Y ahora sí dice Esdras, listo para enseñar. Listo para enseñar. Claro, también la enseñanza tiene su materia, su arte, para que nosotros podamos presentar el mensaje de una manera clara, específica, hermanos, de tal manera que pueda ser efectivo. Sin embargo, aunque uno tuviera toda la capacidad de presentar un mensaje, una buena enseñanza, ser un buen orador, pero si no tenemos el conocimiento amplio del tema que vamos a compartir, y peor, no estamos viviendo lo que estamos diciendo, aunque esté bien trazado, hermanos, el sermón, no tendrá efecto. No, porque estamos viendo aquí los puntos claves que son necesarios. El mensaje eficaz es aquel que está ordenado y trazado correctamente con un propósito bien definido, hablando de la enseñanza. Y algo importante, 1 Corintios 14, 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. En el contexto, ustedes saben que muchos querían tener el don de lenguas y en lugar de edificar, eso causaba confusión. Pero no estamos lejos. En nuestro tiempo pasa lo mismo. Pasa lo mismo que muchos quieren enseñar, pero no se entiende. Y eso es como que si están hablando en lengua desconocida, de alguna forma, porque no se les entiende. Y hermanos, lejos, o más bien, en lugar de edificar, están muy lejos. Lejos de la edificación de los creyentes. Por esa razón, hermanos, estamos iniciando aquí este material que nos va a ayudar en aprender a predicar de una forma clara, sencilla y eficaz, de acuerdo a los ejemplos que estamos considerando de este personaje. Así que, hermanos, no olvide que en el ejemplo de Esdras, en primer lugar, vamos a estudiar bien el tema. No se apresure, estudie muy bien el tema. ¿Qué tema quiere predicar? Bueno, elija su tema y estúdielo muy bien, investigue, escudriñe para estar seguro de lo que va a decir. Y en segundo lugar, pregúntese, ¿lo estoy viviendo? Porque voy a hablar de esto, pero yo lo estoy viviendo. Entonces no está listo. Necesita cumplirlo, practicarlo, vivirlo y ahora sí vamos a la enseñanza, dice este grandioso ejemplo. Después, hermanos, continuando con esto, vemos algunas recomendaciones que he extraído de materiales de homilética de diferentes autores u oradores que pude extraer algunos consejos, algunas recomendaciones que van enfocado a la personalidad del predicador. Y una de las recomendaciones, hermanos, es que se deben combinar los 3 tipos de voz. Se deben combinar, hermanos. ¿Cuáles son los 3 tipos de voz? Bueno, está el tono bajo, intermedio y alto.
hermanos, cuando en una predicación se mantiene un solo tono de voz, se vuelve aburrida o monótona. Hermanos, esa es la realidad. Por eso es que los expertos en la materia dicen que debemos, hermanos, debemos ejercitar nuestra voz usando estos tres tipos. Obviamente que cuando nosotros nos presentamos y vamos a exponer el mensaje, vamos a entrar en el tono intermedio, el tono normal con el cual nosotros hablamos y estamos introduciéndonos, explicando el título y sus puntos mayores que vamos a compartir, el propósito, y bueno, estamos ahí, hermanos, dialogando, hablando en un tono intermedio. Pero habrá momento, y hermanos, a veces parece ser tan fácil, pero no lo es, porque tenemos que saber en qué momento tenemos que hablar con una voz así bajo, o la voz baja, suave. Hay momentos en donde tenemos que hablar así para que, hermanos, no se vuelva aburrida la predicación. Pero habrá momentos donde vamos a tener que levantar nuestra voz, hermanos, en un tono alto, dependiendo a veces el contenido o el mensaje. Todo depende mucho de eso, pero hermanos, no quiera estar jugando también con la voz alta, la voz intermedia y la voz baja. No vamos a estar jugando con frecuencia, hermanos, tiene su tiempo, pero no olvide aplicarlo durante la disertación o la exposición. Es muy importante esta recomendación. Otra recomendación muy importante es que encontré una frase que dice: la ropa refleja el carácter o refleja tu personalidad. ¿Sí? Sí, parece esto insignificante, y aunque la moda en nuestro tiempo, hermanos, ha ido atrayendo los deseos de muchos de nuestros hermanos, tanto hermanas y hermanos, es importante considerar que en la vestimenta, en la ropa, es de suma importancia, también comunican. Y si ustedes van a la Escritura, 1 Timoteo 2, 9 y 10, encontramos nosotros el tipo que Dios manda, o el modelo, el diseño de cómo Dios quiere que nos vistamos. Y dice el patrón bíblico: ropa decorosa, pudor y modestia. Mire cuán importante es el decoro, el pudor y la modestia. Y no solamente para las hermanas, porque lo que puede ser desnudez para las hermanas también lo es para el hombre. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, tenemos que ser, como dice el versículo 10, como corresponde a mujeres que profesan piedad, tenemos que profesar la piedad. No solo por nuestra manera de hablar, actuar, también cuenta mucho nuestra manera de vestir. Y hablo de una ropa formal que podamos nosotros elegir para enseñar, hermanos, porque cuenta mucho, como dice esta frase: la ropa refleja el carácter. Y por eso es que se recomienda que en los varones no usemos ropa muy ajustada, también en las hermanas, porque sería como otra capa de piel, solo que pintado. Y a veces, hermanos, con la tendencia en el mundo, uno quiere usar ropa muy ajustada al cuerpo. Y hermanos, podemos exhibir partes que no corresponde hacer, que no corresponde mostrar. Eso no es profesar piedad. Y hablo tanto mujeres y varones. Y esto no significa que sea una ley que todos tienen que usar saco, corbata o algo así. No. La ropa formal, hermanos, habla mucho de su personalidad, tanto en mujeres y en varones. Siguiendo con las recomendaciones,
Vamos a ver aquí varias recomendaciones de forma breve, hermanos. Una de las recomendaciones que vamos a considerar siguiendo estos consejos, número uno, estos son errores que vamos a evitar a la hora de predicar, porque esto se ve muy mal y no lo dice uno, lo dicen muchos oradores de esta materia. Una de ellas es recargarse en el púlpito para descansar. Hay quienes van al púlpito y se tienden, ahí tienen los dos brazos descansando, y esto se ve muy mal, hermanos. Necesitamos también tener una postura correcta. Otro de los errores que debemos evitar en estas recomendaciones es que a veces se descuida en que no miramos a nuestro público. Hermanos, no miramos a nuestro público. Cuando estamos predicando de manera presencial, es importante que estemos fijando nuestra mirada en todo nuestro público, en toda la audiencia, en todos los que estén ahí de oyentes, hermanos. Tenemos que estar viéndolos a todos para que realmente entiendan que el mensaje es para ellos, porque no hacerlo, eso es una muestra de inseguridad, de nerviosismo, y hace que realmente, hermanos, nuestro mensaje sea inseguro. Hay quienes están viendo la pared o para otro lado, menos al público, y ahí mantienen la mirada por mucho tiempo, porque dicen que si ven al público les puede entrar como nervios o algo así. Pero tenemos que tener este cuidado, hermanos. No es conveniente. Tenemos que mirar al público. Otro de los errores que debemos evitar es hacer ademanes que no están acorde a lo que decimos. Hermanos, bien podemos mover las manos, pero no con exageración. Porque imagínense que yo estoy con palabras diciendo no, y con mis manos estoy haciendo señal de sí, o viceversa. Eso causa confusión, porque también nuestras manos comunican, nuestros gestos y todo eso comunican. Entonces, hermanos, evitemos andar ahí moviendo muchas veces o con frecuencia nuestras manos, y sobre todo, que no están acorde a lo que decimos. Eso puede distraer nuestra audiencia. Otra de las recomendaciones de los errores que debemos evitar es tener las manos en las bolsas o jugar con las llaves. Hermanos, a veces el nerviosismo traiciona y ahí tenemos las manos dentro de la bolsa del pantalón, y eso también muestra inseguridad. O más si anda ahí la llave y lo anda jugando, y eso causa también un sonido que interrumpe, que estorba la audiencia. Hermanos, son de los errores que vamos a ir evitando durante estamos predicando la palabra de nuestro Dios. Las muletillas, hermanos. Las muletillas también pueden causar, hermanos, que nuestra audiencia le cause aburrimiento. Sí, las muletillas a veces son inevitables cuando no tenemos la palabra que queremos decir, y en lugar, hermanos, en lugar de quedar silencio, porque no hay problema. No hay problema si yo no recuerdo una palabra, puedo quedar en silencio un momento en lo que pienso, en lo que recuerdo lo que voy a decir. No hay problema. Pero es ahí cuando no tenemos la palabra que decir o lo que estamos recordando, hermanos, es ahí donde descansamos en estas famosas muletillas. Por eso se llaman muletillas, porque ahí descansa o hacemos una pausa utilizando muletillas, pero luego esa muletilla se puede hacer tan aburrida, hermanos. ¿Cuáles pueden ser algunas muletillas muy común? El estar mencionando ok, sí, ok, sí, ok, sí, ok, y estamos con el sí, ok, sí, ok, sí, ok. O como dice aquí dentro de lo que tenemos en pantalla, el hermanos,
y estamos cada rato sosteniéndonos porque no tenemos las palabras adecuadas y descansamos en una muletilla. O la palabra verdad. La palabra verdad ha sido tan común como muletilla. Por ejemplo, empezamos a enseñar, bien hermanos, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Como ustedes saben, ¿verdad? Que pues es importante venir, ¿verdad? Y luego verdad, y luego verdad, y verdad, y verdad. Hubo alguien que se le preguntó, y bueno, ¿y por qué usted siempre dice verdad? Y dijo, porque hay que predicar la verdad. Pero no se había dado cuenta que él usaba la palabra como muletilla. Hermanos, ¿es necesario grabarse? No significa que no se nos vaya a ir una o dos por ahí, hermanos, pero ya entrenándonos, obviamente vamos mejorando en estas cosas que son detallitos, pero que pueden causar aburrimiento a nuestra audiencia. Porque estamos, repite y repite la misma palabra. Es necesario grabarnos a veces para oírnos. O que con la ayuda de algún familiar, la esposa, por ejemplo, o algún otro familiar o hermano de confianza que esté pendiente para que luego nos diga, nos dé el consejo, hermano, usted repitió esta palabra como 40 veces. Citó 10 textos, pero esta palabra lo repitió 40 veces. Hay que ser humildes y reconocer y decir, bueno, voy a mejorar en esto que se está descansando por no tener la palabra apropiada, adecuada, o por olvidarnos a veces. Descansamos en muletillas. Hay muchas muletillas. Otro de los errores que debemos evitar, mis hermanos, es palabras vulgares. Palabras vulgares. Hermanos, no es correcto que estemos en el púlpito y mucho menos enseñando la palabra de Dios y estar con palabras vulgares en frente de la congregación. Si fuera, no es apropiado, imagínense en frente de los hermanos o ante la audiencia. ¿Qué otros errores? Vamos ya concluyendo. Estar paseándose con frecuencia de un lugar a otro. Hermanos, esto también afecta porque la audiencia está con la mirada hacia un lado, luego hacia la otra, porque el expositor en un momento está en el púlpito, luego está por acá, luego anda para allá. No estoy diciendo que no sea correcto moverse, pero que no sea con frecuencia, porque hay quienes están así como muy nerviosos y para allá y para acá y para allá y para acá, hermanos, paseándose de un lugar a otro. Eso también es molesto. Y vamos a ir cuidando las cosas que puedan molestar a la audiencia, aburrir a la audiencia. Otro punto. Usar el púlpito para desahogo personales no es apropiado. Usar el púlpito para desahogo personales no es el propósito, mis hermanos, cuando usted está elaborando un bosquejo y luego ir al púlpito a presentarlo y que en lugar de hablar de aquello que tanto estudió, haga a un lado el mensaje divino y empiece a hablar de sus problemas familiares o cualquier otro tipo de problema, desahogándose en el público. No es correcto, hermanos. No es para eso el púlpito. Aprovechemos el tiempo que tenemos. Aprovechemos en enseñar la palabra viva del Señor. Y que sea de mucha edificación el mensaje, mas no nuestros problemas. O lo peor, cuando usamos el púlpito, como dicen algunos por acá en el sur, no para predicar, sino le llaman piedricar, o sea que están tirando piedras. Eso ya no es una predicación, sino eso es una piedricada, le llaman. Están usando el púlpito, pero para lastimar directamente a un hermano o una hermana, exhibirlos. El púlpito no es para eso.
Si algo tenemos contra alguien, tenemos que ir directamente con la persona. Aunque hay temas que, aunque no quieran, duele, pero duele para todos. Es inevitable, pero el púlpito no es para desahogos personales. Aunque tenga algo contra algún hermano o hermana, el púlpito no es para eso. Otro de los errores que tenemos que evitar es no leer bien o leer entre los dientes. Hermanos, nuestra lectura cuenta mucho y aunque comprendo que muchos de los hermanos podemos o pueden batallar en la lectura, pero algo que ayuda, hermanos, antes de ir al púlpito a predicar la palabra de nuestro Dios, sobre todo el bosquejo o el mensaje que usted ha trazado, el sermón, es que repase, practique las veces que sea necesario. Hablo de los textos sagrados que ahí vienen, de lo que usted va a leer. Practique, practique y practique y va a ver la diferencia que se nos va a facilitar. Sé que hay palabras bien difíciles de pronunciar a veces en la Biblia y uno se puede equivocar. Sin embargo, eso no va a ocurrir con frecuencia. A diferencia que estemos ahí titubeando en toda la lectura y deteniéndonos donde no debe de ser y así, hermanos, eso también afecta mucho. Por eso, leamos bien y no leamos entre los dientes, que haya claridad en lo que se dice, en lo que se lee. Por lo tanto, mis hermanos, hoy hemos estudiado la primera clase. Como ustedes ven en pantalla, hemos avanzado ya con la personalidad del predicador. No olvide que es necesario empezar con la personalidad del predicador antes de ir a predicar. Por eso hemos visto, no se apresuren ser maestro, hay que prepararnos primero. Y también vimos, teniendo cuidado de nuestra conducta. Y vimos un extraordinario ejemplo. Han de recordar que hoy hemos visto el ejemplo de Esdras, hermanos. Este hombre que nos enseñó 3 puntos importantes. Primero, inquirir la ley de Dios, escudriñar, examinar cuidadosamente. Cualquier tema que quiera predicar, primero estudiarlo bien, para estar seguro. Segundo, cumplirlo, enseñarlo a sí mismo, cumplirlo, practicarlo, vivirlo y ahora sí estaremos listos para ir a enseñar. Obviamente que para ir a enseñar porque ya tenemos trazado el sermón o el bosquejo que estamos trazando, ordenando, que en este material con la ayuda de Dios estaremos compartiendo en las clases posteriores. Y las recomendaciones finales que hemos visto, que entran en la personalidad del predicador, mis hermanos, no lo ignore, no lo olvide. Por lo tanto, con estas ayudas vamos a ir mejorando en nuestro papel en la predicación. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por su fina atención.